Bueno, muy bien, buenas noches. Hemos ya superado algunos inconvenientes técnicos. Como todo lenguaje, y este de las redes y de los Zooms y de las relaciones a través de los Zooms y los Facebook Live, como todo lenguaje supone un aprendizaje y nosotros también estamos aprendiendo, pero una vez que lo dominamos, lo dominamos. De modo que yo les quiero agradecer a todos los que están siguiendo esta transmisión por su asistencia esta noche. Y quiero agradecerle sobre todo a nuestras invitadas y a un invitado que llegará después, tanto a Delia, a Barriga, como a Susana, como a Evelyn, que han aceptado tan amablemente compartir su tiempo con nosotros a través de un tema tan relevante para la vida política. Joel Herrera, que también está invitado, hoy día está de bautizo. Tiene un nuevo programa a través también de esas redes y en cuanto concluya ese lanzamiento, se unirá para estar conversando con nosotros esta temática. Y otro de nuestros invitados declinó porque se le surgió de última hora un inconveniente que le impedía estar en esa transmisión y con mucha pena me comunicó que lamentablemente por esta vez no iba a ser posible que contáramos con su presencia. Le agradezco también su disposición y seguramente más adelante podremos conversar. Como ustedes saben, el tema que hemos titulado Nuestra tercera raíz es un tema muy importante para el Perú. Y yo quisiera introducir esta mesa, antes de darle la conducción a Evelyn Ortiz, que ha aceptado amablemente conducirla, contar una experiencia que no es muy remota, desde hace unos meses atrás. El alcalde de Pueblo Libre tuvo a bien encargarme la presidencia de la Comisión Bicentenaria del Distrito. Y en tal tesitura comencé a tomar contacto con una serie de temas y de intelectuales y líderes para organizar un conjunto de conversaciones que también se desarrollarán a partir de este mes en el municipio de Pueblo Libre. Pero una de las conversaciones que me llamó la atención fue la que tuve con un líder del movimiento afroperuano. No voy a decir su nombre, por respetarlo a él. En esa conversación, él empezó diciéndome con cierto tono fuerte, no diría agresivo, pero fuerte. Dijo, ¿usted preside la comisión del Bicentenario de Pueblo Libre? Le dije, sí, señor. Pues nosotros no tenemos nada que festejar. A nosotros San Martín nos prometió la independencia y no nos la dio. Bolívar nos prometió también la independencia y tampoco nos la dio. Y cuando Ramón Castilla produjo la liberación de los esclavos, al mes o a los 2 meses estaba dando una ley que nos volvía a meter a nosotros a las haciendas, más o menos en las mismas condiciones en las cuales habíamos estado bajo la esclavitud. Y adicionalmente, la Constitución Política del Perú habla de pueblos indígenas, habla de pueblos amazónicos, pero no habla de pueblos afroperuanos. Y cuando yo reclamo por qué no habla de pueblos afroperuanos, me dicen que tanto los amazónicos como los indígenas tienen territorio y nosotros no somos pueblo porque no tenemos territorio. Así es. Y en ese momento, cuando me dijo eso, yo caí en la cuenta y él no había concluido su intervención y me dice, señalándose la piel de la mano, me dice, este es nuestro territorio. Y yo quiero ser reconocido como un pueblo perteneciente y formador de la identidad nacional del Perú. Entonces yo le dije, mire, coloquen sus temas, organicemos conversaciones, hagamos que esto sea materia de agenda y empecemos a discutir de un problema que es muy relevante y que sin embargo no forma parte de una agenda. De modo que la conversación de esta noche es en parte, tiene que ver con aquella conversación, pero en parte tiene que ver con que tenemos un tema de la mayor importancia y que queremos desde el Partido de Buen Gobierno abrir un espacio de debate para quienes son militantes, para quienes no lo son, para quienes son amigos, para quienes son gente que piensa el tema y que nos ayuda con sus ideas. Y esta noche entonces tenemos con nosotros a personas muy destacadas del movimiento afroperuano que nos van a expresar de viva voz su planteamiento y que nos van a permitir a todos aprender. De modo que sin más preámbulo y agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes por estar escuchándonos y por intervenir esta noche su presencia, le cedo a Evelyn, que tiene amablemente la disposición para conducir nuestra mesa, que lo haga, por favor.
Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Y en línea, en esto que tú estabas contando, me parece interesante esto que tú dices y cómo está titulada esta reunión, que es nuestra tercera raíz. Y efectivamente, nosotros somos un pueblo que llegó esclavizado y que no tiene espacio. Y no tiene espacio no solamente de forma territorial, sino que no tenemos espacio en el espíritu del país como tal. Sin embargo, nuestro país también se vende con el folclore afroperuano, no solamente con los bailes de la sierra, de la selva, sino también las danzas y la música de la costa. Entonces, da la impresión de que fuera algo gracioso todo esto, ¿no? Porque por un lado, tomas la importancia de la cultura en el lado artístico, porque de esa manera vendes al país, sin embargo, no reconoces la pertenencia de este en el territorio nacional. Y efectivamente, la Constitución menciona a los pueblos originarios, que en efecto son los amazónicos y los andinos. Nosotros no nacimos aquí, a nosotros nos trajeron, como repito. Entonces, sí es importante no solo que nos reconozcan como población, sino también que reconozcan el aporte de la cultura afroperuana en la formación de nuestro país como república. Como dices tú, Jorge, tuvimos como promesa la liberación desde el momento en que apoyamos a San Martín en la gesta libertaria. Tuvimos la promesa de Bolívar, y cuando pasa lo que pasa con Castilla, lo que hace es una manumisión. Yo hoy me sigo preguntando si es que nos dieron la libertad o no. Bueno, quiero en este momento presentar a dos mujeres extraordinarias. A mí no me gusta eso de tenemos la mesa de lujo, porque todos somos seres de lujo. Sí quiero decir que es una mesa muy interesante. En este momento es una mesa femenina que ya está hablando de por sí de algo que dice la sociedad, ¿no? Nosotras como población afroperuana tenemos un doble esfuerzo, y más aún siendo mujeres. Entonces quiero presentar en primer término a Delia Barriga, directora ejecutiva de Fab Lab Perú, presidenta de Fuerza por la Paz, miembro de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República y del Ministerio de la Mujer, y también quiero presentar a Susana Matute, directora de Políticas Afroperuanas del Ministerio de Cultura. Y también agradecer ya la presencia de Joel Herrera, que nos acaba de entrar a la reunión, que es un futbolista profesional, ex seleccionado nacional y conductor del programa El Tridente Deporte. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, y le dejo la palabra a Delia. Muchísimas gracias, Delia. Gracias, Evelyn. Bueno, buenas noches con todos y todas. Espero que la audiencia nos siga durante el desarrollo de este conversatorio. Del tema que yo normalmente hablo es de las oportunidades o la falta de oportunidades del pueblo afroperuano, con énfasis en el género, la falta de oportunidades de las mujeres afroperuanas. Y como mi tema es sobre tecnología y cómo la tecnología podría cambiar esta brecha de desigualdad, les voy a pasar a presentar, ¿no?, lo que yo hago en tecnología. Los laboratorios de fabricación digital hoy en día, más que nunca, están siendo vistos casi en todo el mundo como una solución de respuesta rápida a esta pandemia del COVID. Y esto para nosotros es
una gran oportunidad de poder visibilizar este tipo de tecnologías. Lo que ustedes probablemente no saben, que estos laboratorios que nacen en el centro de Bips y Átomos de MIT, en Boston, y que fueron creados por Neil Gershenfeld, este señor que está parado ahí, que creó estos laboratorios como espacios de creatividad, como espacios de inventiva, como espacios de innovación, porque respondieron a una pregunta que le hizo en su momento el presidente Clinton, de qué pasaba con el desarrollo de la informática en la computación en el mundo. Y él concluyó que lo que venía después de este avance eran las fábricas inteligentes o la fabricación digital. Pero lo que ustedes no sabían es que este señor que está al costado, Mel King, líder social afroperuano, fue el que convence a Neil Gershenfeld a que este tipo de tecnologías no solamente se queden en el ámbito académico, sino que salgan a la comunidad. Y el primer Fab Lab comunitario número 1 que se da en todo el mundo fue en un barrio afroamericano de Boston. Y una de las frases más hermosas que lo he escuchado decir a Mel, yo a Mel lo conozco el 2015, cuando tenía 92 años. Él ahora tiene 97 años. Y él decía que la tecnología más revolucionaria es la tecnología del corazón, es la tecnología del amor. ¿Qué significa esta frase? Significa el compartir. Cuando tú tienes conocimientos y estos conocimientos se dan al otro, esa es la mejor expresión de amor que puede tener la humanidad. Y este es este primer laboratorio en Boston, donde ustedes ven afroamericanos aprendiendo, que yo tuve oportunidad de conocer también estos espacios. Esto le cambió la vida a todo este entorno. Si esto sucedió entonces, y si esto le cambió la vida al entorno, y de ahí salieron creadores como Scratch, diseñadores que ahora van por el mundo, dando talleres, conferencias internacionales, ¿por qué no tener este tipo de educación de alta calidad, de laboratorios de aprendizaje para el pueblo afroperuano? Aquí una vista de lo que son estos laboratorios. Estos laboratorios incluyen equipamiento con tecnología que trabaja con las computadoras, diseño por computadora y fabricación por computadora. Entonces, estos espacios son espacios para democratizar estos tipos de conocimientos. Ya les conté de dónde vienen del CBA de MIT, y es donde se basa lo que hoy en día conocemos como la cuarta revolución industrial, donde el papel del consumidor es un papel activo, un papel donde él va a ser co-creador, donde va a decidir muchas de las cosas que el bien que quiere adquirir posee. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. El año 2011, Perú inaugura el primer laboratorio de fabricación digital en toda Latinoamérica. Y también fue sede del Congreso Mundial de la Fabricación Digital. Ahí está Neil, en la UNI, donde se realizó esto. Y ahí hubieron dos grandes hitos. Uno de ellos es el lanzamiento de las ciudades inteligentes, el Fab City, que hoy en día cobra total importancia porque son ciudades, ¿no?, autogeneradas. Son ciudades que pueden autoabastecerse, como los barrios. Hoy en día las principales ciudades forman parte de Fab City. Lamentablemente Lima no está incluida, a pesar que fue la ciudad de Lima donde se lanzó esto. Y otra de las cosas que también se generan aquí fue que por primera vez se involucra a los niños en este Congreso Mundial. A partir de ahí
y gracias al STEAM también, todos los años en los congresos mundiales hay presencia de niños. Y cómo que nosotros, ¿qué estamos pensando cuando imaginamos a este ser humano del siglo XXI? Nosotros queremos que un ser humano del siglo XXI tenga propósito, que sea autónomo, que se prepare su comida, que limpie su casa, que no espere que la mamá lo haga, ¿no? Y que comparta conocimiento, economía y que esté ligado a redes sociales. Nuestros espacios trabajan mucho la inspiración en los jóvenes. Y vuelvo a esta imagen, porque aquí 3 de los chicos que estuvieron en este evento, hoy en día tenemos a Omar Aguilar, afroperuano, que fue becado en la Universidad de Richmond y hoy día es físico, y es un físico que está haciendo maestría y doctorado becado y que ha presentado ya papers científicos que están siendo publicados. Y es súper joven. Tenemos a Joan, que hizo Bioacademy en el 2017 y está becada en Pittsburgh para neurociencias. Tenemos a Camila, 13 años. Entonces, son cosas que se pueden lograr con los niños. Y es algo que a mí me interesa que justamente nuestros niños afroperuanos puedan desarrollar este tipo de competencias. El otro día estuve hablando con una amiga y me dijo que su familia vivía en Santa Bárbara, cerca de la casa de Susana Vaca. Y me dijo que ellos estarían dispuestos a darnos ese espacio para hacer una residencia FabLab para el pueblo afroperuano. ¿Qué les parece? Interesantísimo. Imagínate, ¿no? Gracias, entonces nosotros Delia. tenemos todo este desarrollo justo que creo yo que puede acortar las brechas, no solamente con el pueblo afroperuano, sino también con los andinos y amazónicos, y también con las mujeres, para que entren más a lo que son las ciencias, las tecnologías, y la ingeniería y las matemáticas. Gracias. Gracias, Delia. Muchísimas gracias. El aporte que nos has traído esta noche es muy importante. Vemos ya la presencia de la población afroperuana con este representante que tú nos has mencionado. Ahora quiero dar paso a Joel Herrera, que es, como les comentaba, futbolista profesional, ex seleccionado nacional y conductor del programa El Tridente Deporte. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros. No, señorita Evelyn, señora Susana, señora Delia, señor Jorge, de verdad yo honrado de poder compartir un poco de, por ahí mi experiencia profesional, como afroperuano también, de las cosas que he podido experimentar en el día a día, desde pequeño, ¿verdad? Puedo soltarme en ese tema, ¿verdad? La presentación son 5 minutos, pero empecemos. No, sí, no hay problema. Creo que es un tema que domino bastante, así que no me toma mucho tiempo por ahí comentar lo que yo he podido pasar desde pequeño con este tema del racismo, de este tema que para mí ha sido muy complicado, muy difícil llevarlo por el tema de que afectó mucho mi confianza. Afectó demasiado, yo no podía tener una conversación con personas delante mío, siempre bajaba la mirada, por estos continuos ataques que por ahí pude tener desde pequeño, que fueron muy dolorosos en realidad, fueron muy complicados, pero a raíz de mi profesión, de poder desenvolverme como futbolista profesional, encontré una salida, encontré un espacio donde me sentía importante, me sentía respetado, me sentía valorado, y comencé a mejorar mi propia confianza. Yo creo que ahí radica el tema
principal de lo que yo viví, de que pude recuperar la confianza con, bueno, en realidad jamás la tuve, y a veces me cuesta un poco decirlo, pero jamás la tuve, pero pude tener la confianza con mis compañeros, con los compañeros que pude tener, personas de distintas razas, que vieron en mí alguien importante, que me hicieron saber de que yo existía, me hicieron saber de que yo estaba presente en el lugar que ahora me encontraba, que era el deporte. Luego, después de que cuando ya empecé a sentir toda esta confianza en mí mismo, comienzo a sentir los ataques raciales que pude tener en los estadios. Personas que por ahí no entienden todavía que estamos evolucionando, que estamos en un mundo distinto, que estamos en un mundo que todos queremos de que marche hacia un mejor Perú, hacia dejar a nuestros hijos un mejor país, que es mi lucha diaria que tengo en mis redes sociales. Yo soy muy activo en Twitter, entonces por allí trato de dar la voz de las personas afroperuanas o de las personas en general que no tienen la voz, que gracias a mi profesión pueden escucharme, mi palabra puede hacer eco. Y me he encontrado con muchas personas que también rechazan estos tipos de actos, que apoyan la igualdad entre personas, que creo que esa es la lucha que tenemos que tener todos, que tenemos que juntarnos, que tenemos que unirnos para poder tener una lucha con la igualdad, de que todo peruano sea tratado de la misma manera, que deje de haber. El tema de raza definitivamente es un tipo de discriminación. Tenemos discriminación por muchos temas, por religión, tenemos ahora la xenofobia, que la verdad yo no puedo entender este ataque constante a personas de otro país cuando deberíamos darnos la mano, que deberíamos tener un mundo que no tenga fronteras, donde todos podamos convivir en armonía, que creo que es la palabra que estaba buscando, que hace un día conversaba con muchas personas en mis redes sociales y me manifestaban tantas cosas que pasaban, también personas afroperuanas, y es duro escucharlas porque se siente en sus palabras el dolor que han venido atravesando, el dolor que han venido experimentando, y que hoy se sienten en confianza como para poder expresarlo, y queremos encontrar también de que no solamente nos escuche, sino que también se tome acción, porque este tema del racismo es individual y yo debería ser castigado tal como es, ¿no? Como es un delito, porque creo que así está estipulado, pero bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarlas a ustedes. Cualquier consulta, pregunta que alguien me quiera hacer, estoy llano a responder lo que ustedes me consideren. Mi respeto para todos ustedes y nada, eso es lo que por el momento podría comentar de mi experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Joel. Quiero dar pase a Susana Matute, con quien me une una amistad de muchos años. He visto su trabajo desde cuando ella era una jovencita, yo era una niña, y he visto cómo ella ha ido sembrando también. Susana, por favor. Gracias, Evelyn. Fíjate, güey, o sea, nuestra relación es como la vida misma, ¿no? Y no podríamos hablar del presente sin hablar del pasado. Así es. Quería agradecer la invitación de estar aquí esta noche con ustedes. Quería confesar además que acepté la invitación porque me dieron la licencia de hacerlo como ciudadana, no como funcionaria del Estado. Yo pregunté, ¿cómo qué me quieren? ¿Como tal o como cuál? Y me dijeron como usted quiera, y hay ratos en que uno quiere ser ciudadano, que uno quiere reclamar su derecho ciudadano. Y yo en este día 30 de junio que termina, yo quiero estos últimos minutos del día para celebrar como cualquier afroperuana de a pie, para conmemorar con mucho gusto tener este mes de junio por más de una década en términos de día y por más de un quinquenio en términos de mes, ¿no? Porque me refiero a que el 4 de junio tiene más de una década y el mes de junio tiene 6 años, con el sexto o séptimo año que estamos conmemorando el mes de junio. Y decir también que este es un espacio que fue creado por demanda de sociedad civil, esa sociedad civil donde nos encontramos, tú, una niña y una señorita, efectivamente.
y esa sociedad civil en la que aspirábamos y seguimos haciéndolo, Así es. que la cultura afroperuana fuera visibilizada y fuera valorada en toda la dimensión de lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas peruanas aportábamos, ¿no? A ese festejo, o ese festejo, o esa demanda no estaba exento de aquello que Joel acaba de describir también. Hemos crecido, hemos vivido esa experiencia, la hemos sentido en el cuerpo, la hemos sentido en el espíritu, la hemos sentido en la mente, la hemos sentido en las oportunidades que hemos tenido que enfrentar como personas y como profesionales, y como ciudadanos también, como miembros de nuestra familia, como ciudadanos de la calle. Entonces, yo sí creo que tener un junio es un pretexto para conmemorar. En los últimos tiempos yo he estado restringida a un rol y a un plano en específico, pero ya este día me ganó y dije, esta es la mía, ¿no? Y cuando le decía a Evelyn, no podemos pensar un presente sin ver un futuro o un pasado, y hacía referencia también a la propia esencia de ser afrodescendiente en este momento, ¿no? Yo he de confesar que yo sí llegué al proceso y al movimiento cuando todos nos autoidentificábamos negras y negros. Y yo tenía mucho orgullo de decir en voz alta, en público y con firmeza, yo soy una mujer negra, ¿no? ¿Y por qué significaba ese proceso de afirmación un proceso de orgullo? Porque todo lo que en su momento y en esas décadas se vivía era más bien una negación de nosotros mismos. Que Joel lo acaba de describir bien. Que él ha tenido que enfrentar, y la diferencia de edad entre él y yo es tanto como la que tengo con Evelyn, ¿no? Y él ha tenido que enfrentar, él ha tenido que vivir, él ha tenido que recibir soporte del entorno, y eso ha servido no para negarse, sino para reafirmarse. Que ese es el sentido de tener una cultura afroperuana. Ese ejemplo que nos acaba de poner Delia para comenzar es brillante. Mira, con eso enfrentamos el futuro. Pero no enfrentáramos el futuro si no resolveríamos las deudas pendientes que hay para con el pueblo afroperuano con relación al pasado. Y entonces no es posible que ahora tú puedas decir, mira, yo enfrento las acciones o prácticas discriminatorias o racistas, sin olvidarme que eso surgió en una relación con el esclavismo. Una relación donde traficaron a nuestros ancestros, donde vendieron a nuestras ancestras, donde nuestros cuerpos no tenían más valor que el que un tercero consideraba, donde no importaba si eras niño, si eras joven, si eras mujer, si eras hombre, no importaba. Era que tenías que cumplir el rol de ser un producto para ser comercializado. Miren, nosotros hemos entrado en una ciudadanía, y la anécdota de don Jorge, que tenía que contarla. Si alguien ha leído a Chimamanda Ngozi, tiene que conocer el peligro de la única historia. Él ha contado una parte de la anécdota y yo había escuchado la otra parte de la anécdota. Y ahora conozco la historia completa. Exactamente lo mismo pasa con los afrodescendientes en el Perú. La gente ve una parte de los afrodescendientes en este tiempo, en esta era, en esta época, pero nadie quiere reconocer que hay una historia anterior y que está sin duda relacionada con nosotros. Y no podemos desprendernos de eso. Así la gente diga, no, pero eso ya es el pasado, ¿por qué tienes que recordarlo? Porque duele. No lo recuerdo porque me duele. Lo recuerdo, o no solo lo recuerdo porque me duele, lo recuerdo porque todavía hay iniquidades, desigualdades no resueltas. Y eso sí es algo que no se explica en el presente si no se entiende el pasado. Que no se explica, o sea, siempre el supuesto, y aquí hay una base por la cual nos enfrentamos firmemente contra las prácticas raciales, racistas y discriminatorias, es porque hay un grupo de gente que entró en condiciones dispares que el resto de ciudadanos. Y ahí estamos los afrodescendientes y los indígenas. No entramos igual que el resto. Me avisas cuando tengo que cortar, Evelyn, porque me emociono. Tres. Listo, alcanza. Los indígenas y los afroperuanos no entramos en igualdad de condiciones a la ciudadanía. Y esa desigualdad tiene que resolverse. Y si no miras al pasado con atención y con respeto, no vamos a poder enfrentar esa desigualdad. Entonces yo sí creo que
lo que han presentado nuestros compañeros Delia y Joel, y el comentario con el que arrancó Jorge, y las palabras tan importantes con las que tú abriste esta conversación, solo guardan sentido cuando queremos conocer la historia completa que nos merecemos, a la que tenemos derecho, ¿no? De la que participamos y en la que hemos sido sistemáticamente invisibilizados. Invisibilizados como sujetos, pero además invisibilizados como evidencia, porque la invisibilidad estadística sigue siendo dura, no sigue estando presente todo el tiempo. A mí siempre me están preguntando, ¿y la evidencia? Ahora sí tendría que asumir un rol que esta noche no quiero y comenzar a decir, mira, acá está, acá está, acá está, acá está, ¿no? Entonces, sí creo que darnos esta oportunidad de hablar de una tercera raíz, de pronto aprovechar nuestras propias experiencias, compartirlas con la gente, dialogar con ellos, porque también creo que es sumamente importante establecer un diálogo como un proceso de aprendizaje permanente. La gente critica lo que no conoce, pues, y puede decir no me gusta porque no sabe de qué está hablando. Pero si nos damos la oportunidad de dialogar sobre quiénes somos, cómo estamos, yo tengo un profundo orgullo, como cualquiera de los 33 millones de peruanos, de ser peruana. Pero mi historia no es la misma que los 33 millones, y tengo también derecho a decirlo. Y tengo derecho a llenarme de satisfacción de las cosas que el pueblo peruano ha aportado. Pero lo que se ve ahora no es todo lo que el pueblo ha hecho o ha dado. Y eso necesitamos que se vea. Necesitamos sentarnos a dialogar. Necesitamos conversar, mirarnos a los ojos y decirnos, mira, ¿sabes qué? Te respeto, te valoro por esto y por esto también. ¿No? Yo creo que sí, que eso es lo rico de sentarnos a conversar en oportunidades como esta. Muchísimas gracias, Susana. Quería yo también compartir algo que venimos conversando en estos días de confinamiento con mi familia afroperuana y sacábamos en conclusión que ni siquiera nos vieron como un buen producto cuando nos trajeron. Ni siquiera vieron que era una inversión, porque bueno hubiese sido que nos vieran como una inversión, entonces nos hubieran cuidado en esos barcos negreros. Nos trajeron en cajas de fósforos, donde se mezclaban los desechos humanos, donde nos enfermábamos y nos tiraban al mar, donde no cuidaron el producto que traían para que sea la mano de obra en la formación de este país. Y a diferencia del pueblo asiático, a ellos sí les ofrecieron dinero a cambio de su trabajo, a nosotros no. Jorge, te dejo la palabra para que hagas alguna pregunta a nuestro panel. Creo que se frizó. Bueno, ahí está. Nice. Jorge, tienes que sacar El micrófono. El micrófono, tienes que quitarle. Ahí está. Gracias. Tengo que superar la torpeza digital. Todos estamos en lo mismo. Bueno, pero decía en el momento en que no me escuchaban que me felicito de haber empujado con otros compañeros la conversación de esta noche, porque nosotros estamos en un proceso de construcción de un partido político, el Partido del Buen Gobierno, que quiere no solamente tener una mirada del futuro del país, y estamos en el esfuerzo por construirla. Esta pandemia que hemos vivido todos, esta reclusión de esta larguísima cuarentena, nos ha mostrado el país tal como el país es, con sus flaquezas y con sus fortalezas. Y nos ha mostrado esa radiografía, yo digo una radiografía moral de lo que somos. Muchas veces los mismos egoísmos, muchas veces las mismas distancias, muchas veces los mismos prejuicios. Por razones de que tengo un hijo adolescente que me pide que le ayude en sus tareas, tuve que volver a leer hace unos días, unas semanas, un libro sobre la guerra con Chile. Y cuando uno mira, no las batallas, no el movimiento militar, sino la forma en la que nos comportamos todos como peruanos entre nosotros. Cuando miramos el desprecio de las clases altas, la despreocupación por los sectores populares,
cuando miramos el rencor que se acumula en vastos sectores del país, porque hay un maltrato, hay una distancia, cuando vemos la enorme debilidad y fragilidad con que la élite política de entonces mira ya no el futuro, sino el tiempo inmediato, porque el futuro es algo que está muy lejos, y mirar el futuro en el fondo es imaginar colectivamente algo compartido, y como yo no quiero compartir, pues no miro. Puedo mirar solamente mis intereses, que es como mirar un poquito más allá de mis narices. Y proyectamos solo eso. Cuando uno mira eso en aquel libro, y me tocó leerlo en esta pandemia y en este asombro con el cual miramos lo que está pasando, uno dice, ¿cuánto hemos cambiado y qué tampoco hemos cambiado? Cómo hay ciertas estructuras morales que se mantienen a pesar de que han pasado más de 100 años, y sin embargo, cómo están ocurriendo también cambios, porque están ocurriendo cambios. Esta conversación, esta noche, es parte de ese proceso de cambio. Pero tienen que empezar, como ha dicho bien Susana, tienen que empezar por una conversación que nazca del corazón. ¿Por qué? No porque no seamos seres racionales, no porque un proyecto político no sea la elaboración intelectual de una propuesta, de un programa, sino que tiene que haber un elemento básico que me parece que todavía sigue siendo escaso en el Perú. Y es el reconocimiento casi antropológico de la igualdad de todos nosotros. No importa de qué color, no importa de qué origen, no importa de qué preferencias, no importa de qué regiones. Somos peruanos, somos iguales. Y esa igualdad antropológica nos debe hacer ver que también para el Estado somos iguales. Pero cuando uno hace un mapa de la pobreza en el Perú y hace un mapa de las distintas vertientes étnicas de nuestra nacionalidad, ve que en general ese mapa de la pobreza coincide con poblaciones indígenas, amazónicas o afroperuanas. Donde hay un color cambiado de la piel, hay mucha pobreza. Y conforme el color de la piel se va haciendo distinto, más hacia el rosadito, la pobreza poco a poco desaparece. Algunos dicen, lo han dicho en la literatura peruana, es un asunto de la geografía. Los indios están muy arriba, sobre 3.000 metros, ¿cómo hacer civilización? Lo dicen en un país que construyó una civilización sobre los 3.000 metros, la que nos identifica frente al mundo. La selva está atrapada ya en una distancia enorme que el inmenso mar verde cubre e impide, pero eso no ha sido impedimento en ningún lado del mundo para construir y producir civilización e igualdad. Y hoy día, esa situación comienza a ser develada por dos circunstancias. Primero, y eso me parece lo más importante, somos conscientes de ello. Ya no es posible no tener conciencia. Somos conscientes de ello y sabemos que es un problema que tenemos que atacar. Pero en segundo lugar, aparece una cuarta revolución industrial, aparecen unas nuevas evoluciones tecnológicas, aparecen nuevas formas de organizar la economía que reclaman otro tipo de capacidades y otro tipo de conocimientos. Y eso nos iguala más aún, porque es finalmente las capacidades desplegadas, el conocimiento, el desarrollo de estas habilidades las que nos permite tener un futuro, de tener una recompensa en términos de desarrollo de nuestras capacidades y sensibilidades en el mundo, de ser plenos como personas. Y entonces, es muy bueno que esta noche hayan conversado aquí, y yo quiero hacer una pregunta a los tres ponentes, que hayan conversado el corazón con la tecnología, que haya habido un diálogo tan fructífero entre la experiencia vital y la innovación, en este caso científica y tecnológica. Porque creo que ahí se abre una ruta para que el Perú, ya no solamente nuestra tercera raíz, todas nuestras raíces, encuentren un camino para que en los próximos 20 o 25 años construyamos y seamos un país desarrollado. No un país en vías de desarrollo. Exacto. Un país desarrollado. Y desarrollado no solamente con la plenitud del acceso a bienes materiales para la reproducción material de nuestra vida. Desarrollado con un reconocimiento gozoso de que nuestra diversidad es nuestro tesoro.
Es esa diversidad la que es lo que nos da riqueza y felicidad. Y entonces, producir este diálogo me parece que es muy fructífero porque creo que ahí está una de las pistas de solución a los dilemas que tiene el Perú como sociedad hoy día frente a un mundo tan complicado y con tanta convulsión. Mi pregunta es, ¿dónde está en este momento las demandas? ¿Dónde están los ejes medulares de este movimiento que está desarrollándose muy pleno de su conciencia y de su necesidad de reconocimiento y al mismo tiempo de cauce para su desarrollo? Si tuvieran que aconsejarnos, oiga, en su programa meta tal cosa, ¿qué nos dice? Susana, te dejo a ti la palabra, no sin antes invitar a todos los amigos que nos están viendo a dejar sus preguntas en el chat interno para irlas resolviendo. Susana. Sí, bueno, yo quisiera comenzar por explicar por qué el panel se llama Nuestra Tercera Raíz, y hay argumento para eso. El censo del año 2017 arrojó que el tercer grupo poblacional con autoidentificación étnica más grande era el pueblo afroperuano. Y entonces eso ya dice claro y fuerte por qué la tercera raíz. En general la gente hubiera esperado que la data del censo fuera más alta, pero el ejercicio de autoidentificación no es tan sencillo ni tan fácil. Entonces necesitamos efectivamente que cuando la gente se autoidentifica, encuentre acciones afirmativas que fortalezcan esa autoidentificación. El censo también dijo que eran más los hombres que las mujeres que se autoidentificaban afrodescendientes. Y eso también nos invita a hacer reflexiones importantes. ¿De qué manera el racismo y la discriminación racial atacan a las mujeres más que a los hombres? De suerte que las mujeres sientan menos necesidad de pronto, a pesar de este panel, de autoafirmarse como afrodescendientes. Yo en particular he tenido este junio con un par de aprendizajes importantes. Una cosa es autoidentificarse y otra cosa es autoafirmarse. Yo puedo autoidentificarme afroperuana, pero explicar por qué lo soy, ese es otro asunto. Entonces la afirmación es una cosa consecuente con la autoidentificación. La gente regularmente hace el ejercicio de autoidentificación y está basado sobre todo también en elementos raciales en muchas oportunidades. Porque me baso en que me percibo morena, me percibo negra, ¿no es cierto? Me percibo samba, ¿no? Hago mi ejercicio. Pero la afirmación tiene que ver con los elementos culturales, con los elementos efectivamente que te llevan a decir por qué eres tal cosa. Y en sociedades donde la discriminación es tan profunda, antes de comenzar esta conversa había estado en otra, donde había estado leyendo los resultados de una encuesta que ha hecho el Ministerio de Justicia. Las razones por las que uno termina afirmándose son para conseguir de parte del medio acciones y demostraciones de afirmación también, que refuercen esa afirmación, que hagan que uno efectivamente no ponga en duda este gozo o este orgullo que tiene de ser quien es. Le contaba de la otra encuesta que decía, por ejemplo, entre la gente ¿quién se arriesgaría? ¿Por quién se arriesgaría a hacer un contrato, a darle trabajo sin ninguna duda, ¿no? Y fíjese que, dice, si usted tuviera una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a? Y ponen ahí entre las variables, ¿no? Entre las diferentes condiciones, a personas que estén privadas de su libertad, a personas extranjeras. La más votada es que la gente sí estaría dispuesto a contratar a alguien que ha estado privado de su libertad. Estaría dispuesto a contratar a un extranjero, a contratar a un travesti, un transgénero, un transexual, alguien que ha tenido VIH. En la escala y en el orden, en el puesto número 10, tres puestos antes de que termine, la gente estaría dispuesta a contratar a una negra, samba, mulata, morena. O sea, no estamos entre las prioridades de que la gente pudiera tomarlo. Entonces, esa, por ejemplo, sería una de las cosas que pondría yo.
hay que emparejar la pista, hay que hacer que haya acciones afirmativas de ofertas laborales. Pero no es solo la oferta laboral, es también del otro lado preparar las condiciones para que las personas fortalezcan sus capacidades. Les contaba hace un minuto, solo el 1% de los... ya casi dos, la estadística está diciendo la verdad, me estaba siendo injusta. Ya casi 2% de la gente que ingresa a la universidad culmina. Y no es porque no tenga interés en hacer la educación superior, es porque como todo el mundo tiene que elegir entre vivir y estudiar, y a veces vivir omite el derecho a estudiar, ¿no? Entonces no hay condiciones, estudiar es un privilegio, y aquí estamos los que estamos sentados en esta mesa para probarlo. Entonces no todo el mundo llega a los 16 años y va de frente a la universidad. Y no es una cuestión de elección, no es una cuestión individual. Esa es una cuestión de Estado, eso es una cuestión pública. El Estado tiene que hacerse responsable de resolver esos temas. Y no se va a hacer así, y no va a ocurrir así, eso no va a ser resuelto hasta que de verdad los que toman decisión se hagan cargo y cuenta de que eso tiene que ocurrir. Ahorita estamos viviendo el cierre del Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. ¿Cuántos sectores se involucraron con la implementación del plan? ¿Cuántos gobiernos subnacionales se involucraron con el mismo? ¿A cuántos decisores conseguimos convencer y movilizar para que de verdad asumieran que es necesario para la población afroperuana atender sus necesidades? Entonces hay un conjunto de acciones que pasan, decía, no solo de visibilizarnos como colectivo, sino también de visibilizar la estadística y de sincerarla, de preparar la estructura del Estado para atender a población afroperuana. El Estado no está listo para atender a población afroperuana. Todos los que hemos hecho gestión sabemos que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda. Y si la ley no te dice, no nos movilizamos. Y eso que le pasó a usted en su anécdota es cierto, ¿no? O sea, están puestos, hay una movilización absolutamente justa e insuficiente para población indígena, pero es más duro la ruta y el camino para población afrodescendiente. El mismo funcionario que privilegia la atención para población indígena omite a la población afroperuana y sabe que es su responsabilidad. Entonces, esas son cosas que son expresiones del inconsciente racista que cargamos encima y que necesitamos que el Estado siente las bases para que cambie. Ahora mismo todo el mundo está movilizado con las matanzas que hay, que no son la primera vez que ocurre, pasa todo el tiempo. Y no solo pasan en realidades como las norteamericanas o brasileñas, pasan en nuestras realidades hispanohablantes. La criminalización de los cuerpos de jóvenes, hombres y mujeres afrodescendientes es normal. Tú cuando sales a la calle, ahora en el toque de queda, si corres el riesgo de que te encuentren, nada garantiza que a ti no te traten peor. Las garantías están suspendidas, sí, pero las tuyas siempre están en riesgo. Las experiencias que tenemos, que son poco denunciadas, siempre nos ponen en riesgo. Entonces, regularmente siempre nos dicen de consuelo, pero acá no es tanto como en otro país, ¿no? Saca algo que defienda los derechos de los afrodescendientes y dime si la gente no te reclama, ¿por qué por el color de la piel? ¿Y dónde dice que es por el color de mi piel? Es por mi cultura. La gente no lo entiende. Y esos son de los mitos, un mito interesante en este país para contar en esta reunión. 24 regiones, todas tienen población afrodescendiente. Data, el censo. Eso es fácil de probar. Ahí está. A esa población le llega una atención de servicios con pertinencia cultural. En este momento, hay y no estoy hablando solamente de los hermanos venezolanos, ¿eh? La población venezolana, solamente el 20% de ellos se ha autoidentificado afrodescendiente, le contaré. También es data, a mí me gustan los números porque conversan bien bonito. También es data. Pero hay otras poblaciones, hay haitianos, hay colombianos, antes hubo una corriente muy fuerte de cubanos que forman parte de nuestra población afrodescendiente. Hablando de conciencia, alguien dijo la palabra conciencia, sí, Jorge fue, ¿no? Nosotros tenemos, sí, conciencia nacional, ¿ya? Tenemos conciencia identitaria, tenemos conciencia diaspórica. Y no podemos recrearnos en eso porque no tenemos oportunidad para vivir con orgullo
esa identidad con respeto del otro lado de la ciudadanía. O sea, no solo es lo que yo siento, sino lo que el otro también siente conmigo y lo representa. Y yo creo que eso sí son temas que deben atacarse directamente desde esferas de gobierno, desde esferas de autoridad, desde esferas de Estado, que nos hace falta efectivamente hacer un ejercicio para que no nos quedemos solo con la superficie, sino que vayamos a las causas estructurales que generan los problemas. Sí nos hace falta movilizarlas. Y eso que no Gracias. comenzó con sociedad civil. Gracias, Susana. Gracias, Evelyn. Sí, se corta el tiempo. Entonces, yo tenía pensado que cada quien podía resolver la pregunta que estaba dejando Jorge. Sin embargo, preferiría, Jorge, si es que tú tienes alguna pregunta específica para Delia, para Joel, para que tengan también oportunidad de explayarse un poco en todo esto, ¿no? Bueno, en realidad la pregunta era para los tres, para que cada quien le respondiera desde su perspectiva, Sí. pero digamos, en el caso de Delia, es claro que ella tiene un muy avanzado trabajo con el tema de las nuevas tecnologías, los Fab Lab, creo que es un tema fundamental y sería bueno que nos comentara cómo está desarrollándose eso en el Perú un poco, porque desde que yo escuché del tema y desde que vi quiénes eran los que estaban llevando adelante esta temática, me quedé muy interesado y creo que ahí tenemos un área un camino, como decía, hacia el futuro. Y en el caso de Joel, quizás que nos desarrollara un poco más el tema de su experiencia. Yo lo he seguido, Joel lo sigo en el Twitter, es muy activo, como él lo dice en el Twitter, y me sorprende ver un hombre que siempre está bien emplazado, siempre. Siempre que responde cosas dice, uy, me hubiera gustado decir eso que dijo Joel. Porque, digamos, este casamiento con los derechos, con el más débil, con la igualdad, con el trato respetuoso y en libertad, no es fácil sostenerlo sistemáticamente en un medio tan hostil, tan difícil, tan rápido, tan exigente como es el Twitter. Y cuando se sostiene con tanta pertinencia, quiere decir que hay valores muy profundos, que nacen de una vivencia muy profunda y una conquista muy profunda de esos valores. Entonces, pues, plantearla, Joel, ¿cómo ves este tema hoy día? ¿Cómo ocurre además en las redes? Porque son muy violentas, ¿no? Son, realmente a veces pueden llegar a ser crueles y totalitarias. Pero en general, preguntarle cómo ven el país, cómo hacemos para construir ese programa compartido, cómo encontramos salidas y soluciones, ¿no? Delia, Joel, ¿quién quiere tomar la palabra? Delia. Ok, ya. Sí. Bueno, ya con Coco nos conocemos, él conoce un poco de nuestro trabajo dentro de la fabricación digital y la biología sintética también. Pero es obvio recoger también las palabras de Susana. Aquí la cancha no está pareja. Por lo tanto, se necesitan acciones afirmativas, se necesitan políticas públicas diferenciadas. Es cierto que la ciencia y la tecnología nos pueden servir para cortar las brechas, pero si no usamos las acciones afirmativas para que esta ciencia y tecnología acorten estas brechas, la brecha va a seguir inclinada. Tenemos que inclinar la balanza con estas acciones afirmativas y dar oportunidad al pueblo afroperuano de que se incluya en esta ola de crecimiento científico y tecnológico mundial, porque eso les va a igualar la cancha, les va a igualar las oportunidades. Si bien es cierto que si te ponen a uno con apellido extranjero, más blanquito, y te ponen a un afroperuano, la tendencia, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, que hizo la Universidad del Pacífico, es contratar a los que tienen apellido extranjero y no al afroperuano o al indígena, pero por lo menos tienen mayor herramientas, no solamente para emplearse y tener un trabajo decente, sino herramientas
para también entrar a un emprendimiento tecnológico. Yo he visto mucho crecimiento a lo largo de los 10 años que estoy metida en este tema, mucho crecimiento de las personas. Entonces yo creo que es una buena herramienta, al igual que para el tema de las mujeres, que estamos también a la cola de la ciencia y la tecnología, con menos de un 30%, y en carreras de ciencia, tecnología e innovación estamos apenas en el 14 o 16%. También es necesario para cortar las brechas, pero hay que emparejar la cancha, como sostenía Susana, y esa es mi reflexión, ¿no? Gracias. Sí, Joel. Sí, no, primero agradecer las palabras del señor Jorge. Creo que son demasiado para mí, de verdad. Escuchar a la señora Delia, escuchar a la señora Susana, los conocimientos que tienen para mí, de verdad, es muy enriquecedor. Estoy próximo a cumplir 40 años, en escasos 9 días, ¿ya? Y me ponía a pensar, ¿qué quiero para más adelante? ¿Qué quiero para nuestro país? Atendiendo la pregunta del señor Jorge. ¿Qué puede hacer un nuevo gobierno no por mí, creo que por todos nosotros, por todos los peruanos? Y pensaba mucho en el tema de la educación. El señor Jorge también decía de que debo tener bases sólidas y que en algún lugar debía haber aprendido todo este tema, pero nadie sabe lo de nadie. La verdad, las bases que tengo son muy complicadas. He visto de todo, adoro a mi mamá, adoro a mi papá, pero digamos que no he tenido las bases en casa, no las tuve. Lo que sí rescato de mi papá y de mi mamá, que me pudieron enseñar el valor de la solidaridad, de no pensar en mí mismo. Mi mamá tenía un comedor popular, teníamos vaso de leche, y siempre hemos visto por los demás. Entonces yo creo de que es lo más valioso que yo pude encontrar en mi madre que me dio eso. Entonces yo trato de siempre pensar en los demás, y no porque quiera que vengan y me diga, ay, que Joel Herrera, que esto. No, lo siento así, me siento cómodo, me siento feliz, me llena a mí como persona. Entonces, ¿qué quiero yo en un gobierno, en un próximo gobierno? Quiero que atiendan el tema de la educación, que podamos tener igualdad todos, no solo los afroperuanos. Yo entiendo el tema de la conversación, lo entiendo perfectamente, pero yo voy más allá. Yo quiero que todos los peruanos tengamos las mismas oportunidades, los mismos, que no podamos tener educación basados en el dinero que tengamos en el bolsillo. Lo mencionaba de que la población indígena, la población afroperuana, por ahí estamos en un tema de pobreza. Entonces, ¿qué educación tenemos? De acuerdo a nuestros bolsillos. Yo no quiero que a mí me regalen nada. Yo no quiero de que el gobierno venga y me regale a mí la posibilidad de estar igual que otra persona gratis. Yo quiero tener una educación lo suficientemente buena como para poder ir y enfrentarme con cualquier persona, para que se me valore por mi conocimiento, por lo que sé, por lo que puedo hacer, y no que se me valore por el color de mi piel, o que, sí, tal cual. No que tengan que decir a este por ser blanco, a este por ser negro, no. Que simplemente me valoren por mi conocimiento, pero para yo tener ese conocimiento, que pueda competir, es lo que yo quiero. Como futbolista yo quiero competir, es mi sangre, es mi esencia. Entonces, para competir tengo que tener herramientas, tengo que tener armas. Y hoy, incido en el tema de la educación, no tenemos una educación con la que podamos competir, porque el bolsillo no nos alcanza para ello. Yo de repente hoy puedo buscar las soluciones para el tema de la educación, pero mis hijos para más adelante, hoy la educación que tuve yo, muy mala, colegio estatal, y el señor Jorge Nieto no me deja mentir en un tiempo que conversamos, me comentaba de que nosotros tuvimos una educación tiempo atrás de la mejor de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Tengo que pensar de que los gobernantes nos quieren ignorantes a las personas para podernos gobernar? Yo no quiero que eso continúe así. No quiero estar quejándome por el tema de la educación. No quiero estar quejándome más. Quiero una buena educación igualitaria para todos, que todos tengamos las mismas herramientas. Eso es lo que quiero yo. Gracias, Joel, Delia, Susana. Quiero compartir con ustedes algo que nos ha mandado una de las personas que está viendo este en vivo. Dice José Paredes Lora: para poder ser un país integrado y cerrar las brechas de desigualdad en el país, debemos conocer la historia de nuestro pueblo afroperuano. Y hablando de la guerra con Chile, se dice que el 40% de la tripulación del Huáscar fue afroperuana. Catalina Buendía de Pecho, que en su pueblo organizó la resistencia y no permitió el paso del ejército chileno, y deben haber muchos más. Y yo creo que en línea con todo esto que estamos conversando, efectivamente, para tú como individuo encontrar una imagen a seguir, necesitas conocer también la historia de tu pueblo. Y eso es lo que nos falta a nuestra población. No tenemos referentes. No nos han enseñado quiénes son nuestros referentes. Nosotros necesitamos ejemplos. Porque quizá en nuestra, no hablo de nuestro primer círculo, que es nuestra familia, pero sí en el segundo, que es nuestro barrio, vemos a un joven que está sin trabajo, con la pierna arriba, en la pared de la calle, en la esquina de su casa, sin hacer nada. Y seguramente que ese joven es un joven afroperuano. No tenemos referentes. Y como digo, para conocerlos es necesario que estén en la historia. ¿Algo que quieras decir, Jorge? Porque creo que ya estamos cerca a que termine este vivo. Solo gracias. Gracias a las intervenciones hemos aprendido, nos ha sido muy útil y muy enriquecedor. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a quienes nos han estado escuchando y siguiendo en esta conversación. Y espero que el próximo año, en un junio como este, podamos repetir esta conversación, quizás en otras circunstancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Palabras finales, Susana. Pero tienes que prender tu micro, Susana. No, muchas gracias por la invitación y efectivamente esperamos encontrarnos otra vez porque creo que los espacios de aprendizaje nunca son suficientes. Joel. Sí, no, agradecerles a ustedes la invitación. Estoy un poquito exaltado porque siento, me involucro demasiado, y la verdad que busco de verdad que nada quede en saco roto, que las cosas comiencen a cambiar. Como les decía, no quiero nada regalado, hasta una canción hay sobre ello, pero de verdad quiero algo bueno para mis hijos y para los hijos de Evelyn, si es que tiene hijos, disculpe, de la señora Delia, del señor, de todos. Quiero que todos los peruanos podamos tener algo con que defendernos en la vida. A mí me tocó dejar ser futbolista, y algunos piensan de que por bruto, y no es así. No es así. No, olvídate. Tuve un talento, a veces dicen Olvídalo. que sí, tuve un talento que tuve que pulirlo mucho, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, mucha perseverancia, ¿no? Agradecerles de verdad por este momento. Me siento muy honrado de poder compartir con mentes tan brillantes, de verdad. Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa chiquitita para Joel. Yo quiero que sepa que él y los profesionales como él también son motivo de nuestro orgullo. Ustedes de verdad que nos llenan de orgullo, son de las cosas que nos movilizan. Muchas gracias. Delia. Sí, yo quiero recordarles que les he contado que hay una amiga que está ofreciendo un terreno y que creo que sería una magnífica oportunidad convocarnos para hacer nuestro primer Fab Lab comunitario donde no se discrimine a nadie. Muchísimas gracias. Yo quisiera recordarles, cuando llegamos al Mundial,
Yo puse unas frases que causaron un poco de controversia entre la gente que me sigue en redes sociales. Y lo que yo dije fue que los goles eran afroperuanos. Y me reafirmo en eso. Solo el Estado tiene que darnos el balón. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Joel. Qué buena frase. Susana, Delia, muchísimas gracias. Espero que nos podamos encontrar muy pronto. Buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Se fue Joel. Sí, bueno, gracias Jorge, ha sido... No, gracias a ustedes. Magnífica conversación.